Primero, como vos decís, ¿no? Esto de que la idea, que si bien son dados dolorosos, la idea Ujú. es poder tomar conciencia y devolverle tanto a la sociedad como a las instituciones, que es una de las funciones para la que fue creado el observatorio, información con el objeto de volver más eficaces las políticas públicas, ¿no? Así Eh, es. Primero, nuevamente el incremento de, de las denuncias por violencia. Ujú. Nosotras, no sé si pudieron observar alguna de las cifras Sí, de terribles. denuncias. Ujú. Habíamos podido, Alarmante realmente. habíamos podido observar, producto de la pandemia, una Ujú. meseta en relación a las denuncias, y se ve nuevamente el incremento, ¿no? Eh, Sí, Ahora. sí, Eh, sí, sí. eh, Se ve claramente cómo tuvo impacto la pandemia el año pasado, durante 2020, sobre el total ya cerrado el 2020, Ujú. eh, que en 2019 hubo 21.707 denuncias, si no me acuerdo mal, Sí, y en 2020 hubo una diferencia de 200 denuncias, 21.938, ajá, y ahora en lo que va del año ya hubo aproximadamente 12.300 denuncias. sí, 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 Eso ya nos está mostrando que estamos teniendo un incremento eh, importante de las denuncias, ¿no? Entonces, eso nos va mostrando que el impacto de la pandemia, ¿no? Eso nos muestra que cuando el año pasado nos dijeron que había que quedarse en casa, que las instituciones en algún momento incluso cerraron, eh, todo eso sí, nos está llevó a, grave. no, nos llevó primero a las instituciones que se cerraron, Ujú. las personas, y se quedaron en su casa, tuvo su impacto en los números, y Claro, eso se claro. ve porque nosotras tenemos un incremento anual generalmente del 25%, y lo vemos en 19 y en el 20 que ese incremento no se dio, ¿no? Hubo Ujú. como una meseta, un estancamiento en donde no se ve. Y sin embargo es un número considerable Inés, igual, sí. Inés, te quería consultar ahí, en el diario local había leído en tu presentación, y vos manifestás ahí que siempre en los últimos meses del año son donde más se recibe denuncia. ¿Y cuáles son los motivos por... Análisis en relación, si bien no hay una investigación, simplemente hay una hipótesis en relación a eso. Eh, Ujú. es, lo que se percibe es que en relación a las fiestas, muchas veces se asume que y producto eh, de que la gente se alcoholiza, y Ujú. también las fiestas son un fenómeno en donde eh, el- la gente pasa mayor tiempo con su familia y hay mayores rupturas familiares. eh, entonces, en ese momento se expresan mayores situaciones de violencia, ¿no? Claro. Entonces, de nuevo, nunca vamos a decir que el alcohol es una causa de la Claro. violencia, pero sí un fenómeno que complejiza la situación de violencia. Entonces, eh, sucede que cuando vos preguntas por qué, vamos a decir que las fiestas, también esto que vos preguntas, por qué a fin de año, también sucede en el fenómeno de carnaval, ¿no? En el Ajá. carnaval a Ujú. principio de año también se da que hay un fenómeno en donde los fenómenos de las fiestas también suceden cuando hay mayor fenómenos que parecen festivos, suceden mayores rupturas de relaciones. Entonces también sucede esto de mayores cantidades de denuncias, y porque hay rupturas de relaciones. Y eso está vinculado también, nos lleva a hablar de que las Ajá. mayores cantidades de denuncias están vinculadas a las denuncias por violencia doméstica, Claro. Ujú. ¿no?
nada está librado al azar en ese no. caso. Entonces, cuando estamos hablando de que las mayores denuncias están vinculadas a violencia doméstica, esto está estrechamente vinculado a eso, de que se da relaciones familiares también. Y yo tengo una pregunta, ¿no? Me interesaría mucho saber tu opinión acerca de dónde creen ustedes, después de tan largo estudio que además lo hacen anualmente, dónde está esa grieta o ese déficit dentro del sistema, por lo cual no podemos terminar de corregir estas situaciones de violencia contra las mujeres. ¿En qué sentido la grieta? ¿Vos hablas del fenómeno cultural? Hablo del déficit dentro del sistema y dentro de las políticas públicas, porque políticas públicas hay muchísimas, hay leyes interesantísimas que van a la vanguardia en nuestro país en relación a otros países, por ejemplo, y sin embargo no logramos corregir el tema de la violencia extrema, que es el femicidio, y la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y la violencia contra las mujeres en general, porque hay muchos tipos de violencia contra las mujeres, muchos, desde lo psicológico, físico, emocional, económico. Entonces, hablar de violencia incluye muchísimos tipos de violencia, ¿verdad, Inés? Sí. Primero que nada, lo que hay importante destacar es que estamos viviendo un momento bastante crítico en lo que tiene que ver con la detección, ¿no? ¿Por qué? Porque antes esta situación se invisibilizaba. Entonces, tenemos situaciones en donde en el pasado hay situaciones de violencia que estaban completamente naturalizadas. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, voy a ir a lo más clásico que estamos hablando cuando decimos de la violencia doméstica. Tenemos situaciones de violencia doméstica que antes eran naturalizadas y que hoy están siendo denunciadas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos el caso opuesto, donde hoy el mayor número de denuncias son, no me sale, son denunciadas, perdón, no me salía la palabra. Sí, no hay problema, entonces, al desnaturalizarlo, tenemos el fenómeno opuesto de que la gente se acerca a la comisaría y la denuncia. Y al reconocer y hacer visible esto, estamos viendo solo la puntita del iceberg de que estamos desnaturalizando procesos, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno, muy positivo. Es positivo, pero pasa esto que vos pero falta un montón, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos, decís vos, para erradicarlo completamente? Y falta un montón, tenemos que sacárnoslo de la cabeza y desnaturalizar la conducta, porque recién hoy nos estamos animando a decir, bueno, esto que está pasando, yo lo puedo denunciar. Pero en realidad lo que hice fue reconocer que esto está mal, pero yo no reconocí que lo que yo aprendí desde mi educación es lo que yo no tengo, lo que tengo que hacer es cambiar mi educación. La muestra viviente de lo que estás diciendo lo vivimos los salteños y las salteñas este año, cuando las niñas, niños y adolescentes de los colegios salieron a denunciar acoso sexual dentro de las escuelas, que antes no había sucedido nunca. Totalmente, sí, esa es la importancia de llevar a las escuelas la ley de educación sexual integral. Pero siguen habiendo infinidad de casos y denuncias de maltrato. Por eso era mi pregunta, Inés, desde lo que ustedes realizan, se habían percibido, digamos, dónde está esa carencia, dónde está ese hueco que hay que llenarlo con algo, ¿no? Son procesos tan largos, son culturas y son años y años de aprendizaje en estas conductas, y por lo tanto probablemente nosotros no vivamos para ver que estos números que hoy crecen y crecen en cantidad de denuncias puedan año. Y eso, aunque nos duela, es en realidad positivo, porque significa que estamos visibilizando y desnaturalizando la violencia. Y lo que hoy estamos desnaturalizando es la violencia doméstica.
Claro. Pero hay Sí, muchas sí. violencias que están por desnaturalizarse y que todavía no están siendo denunciadas. Entonces, Mm. va a pasar mucho tiempo hasta que eso suceda y en eso es esto que vos contabas, que educación, hoy adolescentes, y que no de un colegio, sino que de muchos colegios se animan a decir basta, y que hoy docentes tienen que reeducarse y decir, bueno, hoy los alumnos están diciendo que esto ya no va más. Es un proceso súper constructivo para docentes que tienen que aprender a escuchar a sus alumnos cuando esto sucede, Claro. ¿no? Sí, 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 totalmente. Seguir con la batalla cultural, Totalmente. Marcelo. Sí, no, comparto lo que dice Inés y vos, Sandra. Mm. Esto creo que es importante generar un cambio cultural. Y este cambio cultural hay que generarlo desde los gobiernos con políticas públicas efectivas que permitan de alguna manera cambiar la mentalidad. Quizás pase un tiempo, ¿no? Vos bien sabés que el Sí. cambio generacional transcurre, el cambio cultural mínimo 10 años para que se comience a ver esa pequeña luz al fondo del camino, ¿no? Pero creo que es importante el trabajo de las políticas públicas. Y lamentablemente siempre los gobiernos carecen de lo llamado presupuesto, ¿no? Para poder aportar de alguna manera y hacer efectivo el trabajo social, ¿no? Agregando lo que te decía Marcelo, eh, también creo que tiene mucho que ver, sin la intencionalidad de, de desprestigiar ninguna creencia, ¿no? Ni la fe fundamentalmente, pero creo que Salta es una provincia muy conflictiva porque además de esa educación patriarcal histórica, tenemos que sumarle lo que nos brinda de alguna manera el dogma de las religiones, ¿no? Que le suma, digamos, a muchas personas la incapacidad de aceptar estos cambios. No sé si estás de acuerdo o No, sí, compartís. totalmente. Comparto con vos esto de que la creencia es muy difícil o sea, hace más difícil en realidad trabajar con el cambio cultural, sobre todo cuando está tan arraigada a, eh, a la conciencia o a lo cultural en una provincia. Eh, y también comparto lo que decía Marcelo, si el presupuesto no acompaña. En el Claro, caso de la provincia de Salta, nosotros me parece súper importante, por eso lo traigo lo que decía Marcelo, porque sí, este sí. año nosotros hicimos un monitoreo de las políticas públicas, y en ese monitoreo estaba saber cuánto presupuesto se destinaba a políticas públicas con perspectiva de género. Y solamente, si bien lo hicimos solamente a los ministerios del Poder Ejecutivo Provincial. El Poder Ejecutivo Provincial tiene 10 ministerios, contestaron 7 ministerios, solamente 2 ministerios contestaron, solamente 2 de esos ministerios, de los 7 que contestaron, solamente 2 tienen políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Ajá. Lo cual es muy poco para todo lo que hace a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y pensemos, sí, Marcelo. No, no, te quería consultar, seguí, continúa, después te hago la pregunta, no hay Sí, problema. Sí, sí, pero es no, importante lo que decís. no, que me parece súper importante aclarar que cuando hablamos de presupuesto, siempre se piensa que para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se asume que tiene que haber instituciones que se encarguen de asistir a personas en situación de violencia. Y en realidad, cuando pensamos en un presupuesto que pueda prevenir y erradicarla, tenemos que Claro. pensar en un presupuesto que sea transversal a cada una de las áreas del Estado, que tiene que estar en áreas que estén en educación, en salud, en economía, en producción, en desarrollo social, en infraestructura, por decir algunos de los ministerios que me acuerdo, en gobierno, en derechos humanos, por supuesto. Eh, y uno piensa, ¿cómo me imagino yo una política pública con perspectiva de género en el Ministerio de Economía? Y es quizá una política pública, y lo digo porque me parece como un ejemplo que incluso real, Ujú. que porque
fue que nos decían, porque fue algo que tuvo muchas dificultades este monitoreo, porque nos decían como nosotros no tenemos nada que ver, porque se asume ay, no me sale. Se asume que tienen que ser dispositivos de asistencia, ¿no? Esto de Claro. dispositivos que se encarguen de dar algún Claro. tipo de asistencia a personas que estén en situación de violencia. Y en realidad no. Si yo soy una secretaría, un programa que quizá doy, no sé, microcréditos, y dentro de este programa existe un curso de acción que quizá no está etiquetado, pero tengo microcréditos para mujeres y doy trabajo a mujeres o emprendedoras y no lo tengo nombrado ese programa, no estoy visibilizando que mi presupuesto es con perspectiva de género. Claro. Entonces, nosotras dábamos este ejemplo porque nos parecía súper importante ver que en el presupuesto quizás no están etiquetadas cosas que hace que el presupuesto sea sensible solo por no ponerle el nombre, ¿no? Claro. Entonces, nos parecía importante trabajarlo porque hace a veces que una mínima etiqueta dentro de un presupuesto no se trabaje como corresponde, significa que uno no planifica, no ejecuta, no puede medir que está trabajando con perspectiva. Entonces, y eso sucede hoy en la provincia, que decimos que de lo que nosotras podemos medir, de los ministerios que nos contestaron solamente un 0,02 del presupuesto provincial, tiene perspectiva de género. Nada, ese era, perdón, claro. Pero solo porque no tiene la perspectiva para ser etiquetado, como les decía yo, ¿no? Esta visión de decir, y si yo no puedo medir y etiquetar como corresponde, no sé cómo estoy gastando. Claro. Y no sé efectivamente cuánto destino para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Claro, mira qué interesante. Marcelo, tu pregunta. Sí, quería darle la consulta, ya que Inés estaba hablando de ministerio y secretarías. Quería saber cuáles son las expectativas que tienen con el nuevo ministro de Seguridad, Abel Cornejos. Sí. No, teniendo en cuenta que él en su programa o en su declaración intenta de alguna manera, sí. Sí, no, nosotras veníamos trabajando con él en la procuración, aceitadamente, de hecho, sí, en la procuración aceitadamente, de hecho, habíamos firmado convenio en la procuración para mejorar la calidad de los datos que obteníamos en el Ministerio Público Fiscal, así que tenemos las mejores expectativas para poder mejorar, así como lo habíamos hecho en la procuración, seguir mejorando el trabajo en el Ministerio de Seguridad. Ya tenemos programadas reuniones, así que en ese sentido siempre esperamos poder mejorar nuestro trabajo con el ministro.